Hoy le doy la bienvenida a dos Saintselleras con un podcast que se llama La Doceava Casa. Raine y Galatea, muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo les va el día de hoy? Ay, muchas gracias por la invitación. Bien, cansaditas porque siempre, para el que no sabe, es un horario como nocturno, la gente ya está yéndose a dormir, pero es el horario en donde nosotras nos liberamos. Sí, Así que de nuestras estamos acá. responsabilidades Yeah. Sí, de la vida. Pero bien, muchas gracias por invitarnos y bueno, por supuesto que aceptamos y estamos muy contentas de estar acá. sí, de hecho estábamos comentando antes de empezar el stream que pues ellas son de Argentina, su hora es un poco diferente a la mía. Para mí no es tan tarde todavía, así que yo sigo con mis cosas del día. Pero, Qué pero bien. sí, Bien. yo siendo productivo todavía, ¿no? Me interesa mucho saber, ustedes en la doceava casa, lo cual pues, es un podcast dedicado a los Caballeros del Zodiaco, han tenido muchos invitados muy padres, desde Hakuren Studios Sí. hasta, si no me equivoco, tuvieron un actor de doblaje de Saint Seiya, ¿verdad? Sí. Sí, Pepe Vilchis, el que hacía la voz de Jun de Andrómeda. De Shun de Sí. Andrómeda. Sí. Qué tal está su voz? ¿Todavía tiene voz de niño de 13 años o...? Claramente no, tiene 44 No, años ya es un sí, sí, señor. pero maneja perfecto, ¿eh? O sea, Ah, no, sí. el Jun adulto le sale más. No lo Shun dije adulto que en yo. la serie aún tiene 13 años, pero Shun adulto. Bueno, él Él, habla también un poco de eso, ¿no? claro, De que como que, bueno, listo, chicos, yo lo cedo, yo ya no. O sea, es esta cuestión de salirte de un personaje que ya sentís que no te va. Está claro, bueno también hablar en ese término. Muy poca gente se. Nada, eso es otro tema para otra conversación. obvio, No hay ningún obvio. problema, lo pueden decir. ¿Qué tal Eh, fue esa experiencia de entrevistar a un actor de doblaje de la serie clásica? Ay, a mí me Y, encanta. y en realidad fue mi primera experiencia porque de hecho en época de cuarentena Raidner ya por su cuenta lo había contactado en una ocasión y habían hecho una nota. Entonces ella estaba como más acostumbrada a hablar con él. Yo fue como, el cheers fue conmigo, fue como, ¡ay, qué emoción! ¡Ay, no sé si me habla! Y al final, bueno, nada, es un Es, señor súper accesible, sí, muy buena onda, porque realmente estuvo con nosotras como 2 horas casi. ¿En no, serio? Tenía 1 hora y media. sí, Sí, y estaba entre ensayo y ensayo porque él, por sí. supuesto, está en gira, sigue trabajando, él es actor, está en teatro ahora, y me acuerdo que eran las primeras obras post pandemia en México, entonces era todo, Presenciales, sí. claro, Órale. presenciales, entonces era todo para él, era, claro, de repente de no tener casi nada de trabajo a que le llegó todo junto, Sí. entonces nos explicaba que, bueno, que estaba muy apretado con los horarios, pero aún así agarró el celular, lo puso en la sala de ensayo, Sí, un después de un amor. ensayo, Sí. muerto de cansancio, y nos hizo la nota de todos modos, o sea, se dejó entrevistar y estuvo hablando con nosotras, hasta jugó un juego con nosotras, Sí. que tenemos una actividad con los entrevistados a veces que es, hicimos como un sistema para crear un OC, un personaje original. Claro, Ok. si alguien juega rol, sabe más o menos cómo es el sistema de creación de un personaje. Bueno, nosotros adoptamos algunas de esas cosas, no todo, porque Claro, tenemos tiempo, chicos. Entonces es como sí, para que tampoco el invitado se nos espante, lo acortamos de una manera un poco más claro. dinámica y bueno. Creo que fue el cobayo de experimentación fue Pepe Vilches. De hecho, fue el primero, y bueno, Sí. creó un personaje, tenemos como una especie como de presentación de 6 pasos más o menos para crear un personaje con el azar, con tiras un dado, tenés opciones, y lo que salía tenías que inventar e hilar la historia del personaje y lo ibas creando en el camino. Yo te voy a preguntar a Eh, vos, Mau. Adivina qué personaje creó. No, pues digo, no voy a decir Shun porque no creo que haya sido él. No, 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 pero no. tuvo que ver de alguna manera porque Jun lo menciona. Asumo que fue algún tipo de personaje parecido al Biore, ya que estaba con unas argentinas. No. No. Hay un pista. Hay un Sí. capítulo que Jun dice, ¡oh Dios! Es ta 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 ta. No, es como el gran fail y de hecho es meme. No sé si es un meme, pero El es el No, es caballero un gran fail meme. Junini. del doblaje. El caballero Junini. Exactamente. Hizo el caballero Junini. Tengo que ver ese Exactamente. Exacto. episodio. Así que lo hizo canónico, o sea, lo Lo, canonizó. lo canonizó.
Sí. así enfrente de todo el mundo y quedó en la historia y él aceptó, dijo, bueno, este es Junín. Y le hizo una historia, tuvo un Sí. maestro, tuvo una nacionalidad, un La entrenamiento, armadura, la sí. armadura, todo. Y lo inventó al paso, así como estábamos hablando. Fue Qué suave. espectacular. No, Sí, fue muy ¿Lo hizo linda la mexicano? claramente. ¿Cómo? ¿Lo hizo mexicano? No, lo hizo argentino. Lo hizo Ah, bueno, argentino. en honor a ustedes, entonces. Lo hizo Sí. argentino. Para mí, traicionó la patria, ¿no? Sí, bueno, supongo que Eh, porque por una cuestión de gentileza, Sí, nada claro, más. desde luego. Qué buena onda de su parte, la verdad. Qué buena onda que haya participado con ustedes en eso de crear el OC. Qué Sí. suave. Qué buena onda, a pesar de ser alguien, pues, así famoso, ¿no? Este, les quería preguntar sobre la 12ª casa. Sí, Si no me equivoco, ese es un proyecto bastante reciente, ¿verdad? tiene un poquito más de un año. Tiene un año. Sí, me Sí, estaba metiendo a sus episodios, antes de nosotros empezar esto, sí, y si no me equivoco, decía 2021. So, claro. lo Sí, 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 empezaron sí. durante la pandemia, como algún tipo de proyecto? Lo O craneamos, A fines del 2020, sí, Rainer me hace la propuesta y fue como, bueno, vemos. Y realmente lo empezamos en febrero del 2021. Y empezamos en realidad, habíamos empezado solamente con la opción más de podcast vía Spotify, que de hecho okey. casi que fue primero ese formato, y después ella se empezó a dar maña con el tema del stream, del Twitch, del OBS, y dijo, che, podemos hacer también una versión así de tipo de streaming, y vamos a darlo como opción para los entrevistados. O sea, claro, porque no todos los entrevistados, vos imaginate que son personas que vienen del anonimato, porque son todos fanartistas que crean historias, entonces no todos se animan a hablar delante de una sí, cámara, adelante de todo el mundo, entonces es bueno, le daban la opción, o queríamos vía podcast, o sea, solamente audio, la voz, sí. o vía streaming, que después lo subíamos a YouTube. Tuvimos varios problemas técnicos al principio, Sí. por inexperiencia y también por recursos, porque, bueno, son computadoras de nuestra casa y no somos youtubers, no somos streamers, ni twitchers, No, ni nada, entonces no tenemos ni el micrófono, ni el audio, ni las luces, ni nada, ni siquiera el internet en este país. Entonces, cuesta mucho hacer transmisiones en vivo, a menos que tengas un cañón de máquina, cosa que sí. no es el caso de ninguna de las dos. Entonces también por esas limitaciones tuvimos que arreglárnoslas y bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible. Más o menos bueno, pudimos darle como un lindo formato gráfico y a En partir una de ahí, época. en una época, Sí. entonces a partir de ahí pudimos trabajar más. Nota al pie importante, en el 2021 las dos todavía seguíamos trabajando Desde la casa. desde la casa. Entonces Sí, teníamos mucho más tiempo para trabajar. A partir de mitad de año, creo que casi al mismo tiempo, o vos un poco más tarde, sí, Raine, nos exigieron la presencialidad total en exacto. nuestros trabajos. Entonces, eso medio como que quedó, tuvimos que trabajar con lo que teníamos hasta fin de año, llegamos bien, pero Sí, fue mucho esfuerzo porque estábamos haciendo malabares con todo. Ella, por ejemplo, tiene un trabajo que es muy lejos, y es una cosa muy exigente porque es científica, entonces ella labura está en un laboratorio, entonces no puede estar boludeando con el celular todo el día, claramente no debería, y pero no bueno. debería. Y en mi caso, yo tenía un trabajo administrativo, porque ya no lo tengo más, y tengo un hijo chiquito, entonces era, entre el trabajo y mi hijo, era imposible casi. Súper Entonces, ocupado, me imagino. claro, tratábamos de hacer lo que podíamos, mantener también la frecuencia, que nuestro ritmo es cada 15 días. A Claro. veces se nos atrasaba, a veces se nos cancelaban algunos invitados, tuvimos algunos problemas, entonces a veces pasaba un mes hasta que volvíamos a hacer algo. Pero bueno, llegamos a diciembre. De Sí, hecho, hasta pudimos darnos el lujo de hacer un programa especial sí. con saludos de casi todos los invitados, saludos de fin de año. Eso fue muy bueno. Encima lo hicimos en la casa de Naya de Dragón, que es amigo nuestro, que nos invitó a su casa y nos ofreció su computadora, que sí Sí, está que preparada sí para está hacer cosas, preparada. porque él es sí youtuber. Y Bien bueno, pros. sí, muy pro, fue una transmisión de puta madre y quedó súper bien. Y muy buena onda de todos los invitados. Y bueno, sí, mantuvimos desde el 2021 hasta ahora. Y bueno, y este año arrancamos un poco más armadas y con la experiencia encima. Entonces ya nos organizamos un poquito mejor.
Y bueno, aquí estamos. Fíjense que yo llevo siguiendo el proyecto de ustedes, no voy a decir desde el principio, porque, pues, la verdad no es así, pero llevo unos meses y siento que, la verdad, han sido bastante constantes ustedes con sus episodios. En realidad, nunca he sentido que hayan dejado un espacio muy largo sin episodios nuevos, por lo menos en los últimos meses, am, Claro. lo cual está súper padre. Ya le Sí, Sí, es, agarraron la onda. por lo menos todos los meses teníamos al menos uno. Sí ha pasado esto de que se nos han caído invitados. Por Es inevitable. ejemplo, no, esto vamos entre nosotros, después lo va a ver, pero Entre nosotros y la gente que va a ver ha, este ha video. claro. pasado que de repente, claro, cuando era la época en donde todavía no se podía salir y todavía estaban como lo que se llamaban fiestas clandestinas, como que diciendo, pero como que la persona me plantea, che, pero voy a como que nada, como que pintó que iba a salir con amigos y nos dejó medio de garpe y fue como, Sí, pero chabón, te comprometiste hace 2 semanas, Qué ¿entendés? mala onda, ¿no? sí, ¿Y quién Y es esta fue. persona misteriosa? no, no No, importa. no, no vamos a Se decirlo. dice el pecado, pero no el Pecado, pero no el pecador. pecador. Bueno, tuvimos un par de esos tropiezos, pero te diría que el 95% de los invitados cumplieron, Sí, no solamente cumplieron, sino que algunos se ocupaban de pasarnos material o de decir, che, chicas, quieren hacer una prueba primero, miren que yo tengo que ver, o sea, realmente se ponían porque, bueno, creo que lo que la 12ª Casa quiere lograr justamente es un espacio de difusión para estos artistas que hasta ese momento eran anónimos en el fandom o medianamente anónimos o con perfil muy bajo y para levantar su proyecto, entonces yo creo que ellos encontraban ese lugar como para, tipo como si fuéramos una especie de galería exposición, claro, entonces exacto. tenían 2 horas para hablar de su proyecto, hablar de ellos, hablar de lo que le interesaba, y lo lindo de los streams es que como hay personas viéndolo en su momento, los descubren. De hecho, Claro, hubo muchos artistas que empezaron a colaborar entre sí, sí, porque es lo Órale. verdad. vieron, se vieron en una entrevista o vieron al otro entrevistado, lo contactaron porque por supuesto sirve para difundir sus redes y se fueron sumando unos a otros entre 100 proyectos y eso a nosotros nos pareció maravilloso porque era como medio lo que queríamos hacer y que nos parecía lo más complicado de lograr, pero sin embargo se armó como una especie de, nada, de armonía Sí, artística extraña. Y bueno, el día de hoy vos ves en el fandom hispanohablante que hay muchos artistas que ya se agregaron entre sí, que se comparten cosas y a veces hasta colaboran en proyectos así oficialmente, de manera temporal o de manera un poco más permanente, o que se suman a crear cosas juntos. No sé, han pasado esas cosas, esas fueron los. Estamos viendo esas cosas, creo que desde fines del año pasado estamos viendo esos resultados y a mí me parece, no sé, me parece alucinante. Todavía me sorprende mucho cómo saltan talentos que vos decís, ¿de dónde estaba esta ¿dónde persona? estaba? Por Estaban Claro, favor. ¿dónde escondidos bajo una estaba? piedra. Estaban todos agazapados, ¿viste? Y de Sí, repente también gente que era muy conocida artísticamente por sus fanarts o por su estilo o por sus historias y de repente que le ves la cara o la claro. voz y cuenta su historia y es un ser humano y es, ¡oh, qué bueno! Y esas experiencias también son muy, muy bonitas y bueno, tratamos de como de seguir fomentándolas. Eso está bien padre. La verdad, sí me he dado cuenta que en los videos de ustedes, en sus episodios de La Doceava Casa, entrevistan a muchos artistas que tienen sus propios proyectos como de fanfics y por el Sí, estilo. Lo cual, la verdad, yo admiro mucho. Qué suave que le den como su espacio a esos proyectos para que más gente los pueda descubrir. Yo de mi lado, yo traté de hacer eso con un blog que tengo en Instagram de Los Caballeros del Zodiaco, pero la verdad es que no sé si a ustedes les pasa, pero de repente empiezan a mandarles muchas personas que quieren que hablen de su proyecto. ¿A ustedes les ha pasado eso? en realidad, sí, a ver, nosotras lo que tenemos es que justamente el espacio está creado para eso. Entonces, digamos, si nos contactan es porque justamente lo que pretenden es que les demos difusión. Nos pasa incluso con algunos músicos ¿En serio? que muchas veces nos pasan, bueno, estoy subiendo este tema a YouTube y como para que lo veamos. Nos ha pasado incluso de personas que nos han mandado su fic para ver si lo podemos leer y que nos Oh, den una devolución.
es Sí. como que ya te terminás convirtiendo en una especie de referente y es como que decís, yo no sé si esto está bien o está mal, en el sentido de, está bueno que lo expreses, o sea, ya de entrada, el hecho de que te sientes y lo escribas, es fuerte, porque necesitas ponerle tiempo y cabeza a algo que a veces te queda solamente acá y nunca baja. Entonces ya de entrada eso a mí me parece muy copado. Y también una de las cosas que nos ha pasado dentro de la 12ª casa es, hemos entrevistado a personas que tenían su idea, nos contaban, por ejemplo, tenían un OC creado o tenían algunos dibujos de algo que habían hecho y de repente empezaron a escribir, ¿no? O sea, Sí, pasaron, nosotras las hypeamos, nos copaba la claro. idea, y la gente como que le iban preguntando cosas, y como que de repente se sentaron un día y empezaron a escribirlo, y es buenísimo. Eso hizo, creo que una invitada que tuvieron recientemente, Laura, si no me equivoco, Laura Lang, Laura sí, Lang, sí, esa muchacha, la, la, porque la, la cosplayer, sí, ajá, ella, sí, sí, sí. claro, pero este, ella fue diferente, porque ella, cuando nosotros la entrevistamos, ella ya tenía su fanfic, ya lo había empezado y tenía como líneas temporales, o sea, ella ya lo tenía más diagramado, sí, pero pero me refiero que sí, ella empezó con su OC, con un personaje, si yo no mal recuerdo, ¿no? Porque yo he visto sus sí, proyectos desde tenés hace tiempo, razón, y Sí, ya sí. tiempo después empezó a escribir su es fanfic. verdad. Es que Entonces, Es muchos cierto, es empezamos cierto. así. No, es que de Es hecho, parte de del proceso creativo, Mau. O sea, creo que arrancás, la chispa inicial te la da un personaje que sale de tu cabeza. Después como que decís, bueno, a ver, ¿quién sos? ¿Dónde naciste? Y claro, y vos lo vas aparte, creando. yo creo que hay algo que para mí, el estímulo que genera la comunidad, ¿no? La comunidad sana, es ¿no? Es el tema de crear, porque por ejemplo, yo en el 2014 hice a mi OC, que está dentro del universo de los Canvas, está relacionada con el oráculo de Delfos, es una santo femenino sextante, tiene una historia trágica, bla, bla, bla. Ella, por supuesto, como todos los de los Canvas, mueren horriblemente, pero tiene toda una historia que entreveré un montón de cosas relacionadas con Apolo, Artemisa y demás. órale. Desde el 2014 la trabajé y realmente publiqué su historia en el 2018 como corresponde, como la historia de origen sería, ¿no? Y hacía Claro. fanart de ella, full, Sara. Y Raine tenía sus historias hechas hacía bastante tiempo, pero bueno, cosas de la vida las tenía ahí, yo no sé, es que creó alguna vez. Y ella al conocer a mi personaje y al ver los fanarts y a empezar a leer la historia, Ujú. bueno, empezó esta cadena, ¿no? De que ella dijo, che, tengo ganas de ordenar mis cosas, agarrar mis papeles viejos, revisarlos un Sí, poco y empezar sí. otra vez. Y se organizó y en el mismo año pasado empezó a armar todo, 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 todo. Ahora lo ves perfecto, prolijo, todo precioso. Pero también, y eso a su vez generó, o sea, su experiencia con mi experiencia provocó que otros artistas, como dice ella, que Se tenían vayan como, como, sí. claro, que tenían los personajes desordenados o tenían las ideas muy sueltas, las empezaran a juntar y darle un poco de sentido, sintiéndose también estimulados, no solamente por nosotras y nuestro hype, sino también porque los otros espectadores le tiraban ideas, le decían, ay, podría ser parecido a esto, o podría, o Órale. sea, en el mismo streaming, ¿no? Después en las Y, redes. y hay otra cosa que también se da mucho en la cuestión de la creación de un universo compartido, un universo o voces, que a veces te pasa de que vos ves personaje la historia de otra persona y vos decís, che, me gustaría que incorporarlo en la historia que estoy escribiendo. Entonces, inmediatamente hablas con esa persona y decís, che, contame un poco el lore de tu personaje. Y tal vez la persona no escribió nada, pero tiene definido el lore del personaje. Por Claro, lo tiene menos. es como que su personalidad, En- más, detalles de su es- historia. exacto. Entonces, eso, el hecho de que alguien le pregunte y porque quiere incorporarlo en su historia, hasta también dice, bueno, pará, si me están pidiendo que lo preste, yo le voy a escribir algo un poco más armado. Entonces se va generando, es como una especie de efecto dominó, ¿no? Qué Eh, suave, ¿eh?
Qué Sí, padre. está Sí. bueno. Yo no tenía idea que ustedes tenían sus propias historias como de fanfic. Un poco de lo que descubrí ustedes antes de este video, haciendo mi tarea, es que las dos hacen cosplays, lo cual Sí. eso, qué padre, y me Sí, gustaría también. tocar ese tema ahorita, por cierto. Pero qué ¿Se suave puede eso contar? de las Raine, historias Raine. ¡Oh, Dios! Che, Gala, ¿se Bien. puede en tercera contar persona. lo que estamos armando? Porque esto lo van a publicar el viernes. ¿O todavía no? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé. No se Bueno, sientan pero presionadas, pero cuando apague la grabación sí me dicen. Ah, bueno. obvio, sí, eso sí, Dale, eso sí, eso sí, obvio. eso sí. Pero sí, lo que nos pasó, justamente la idea esta de crear el espacio, justamente fue por nuestros propios proyectos también. ¿En Claro, serio? exacto. Sí, de hecho sí, diciendo, che, estaría bueno hacer como una red de difusión porque cada uno publica su historia suelta en el fandom y como si vos no sos reconocido, obviamente, Nadie accede. claro, tu Claro. llegada es muy pequeña. En cambio, si hacemos un canal más de difusión, un poco más masivo, por ahí, viste. Y primero, de hecho, los primeros episodios son hablando de nuestras historias. Sí. Creo que el episodio piloto soy yo y el episodio 1 sos vos, Raine, ¿puede ser? No me O acuerdo. o, No, o algo así. Bueno, de hecho, algo el episodio cero, lol, el episodio cero es Thais de Sextante, que es mi personaje, y creo que después es la Masonomaquia, que es toda la historia de ella Sí. con Que Raine y demás. recién la arrancaba, o sea que tenía Cero, estaba re fresquita, sí, el poquito. Sí, concepto estaba re y un fresquito. par de borradores que me había pasado ella para ver un par de historias, para más o menos ver el lineamiento de algunas cosas. De hecho, yo había hecho unos headcanons para mí, digamos, de Delfos, como orden distinta al santuario, porque porque yo tuve que hacer todo un sistema propio para diferenciarlo del santuario para Del que no fuera santuario. claro, para que no fuera una copia. ¿Dijiste elfos? Delfos. 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 Con Del D. oráculos, Apolo, los oráculos de Delfos. Claro. Oh, fíjate que me acabas de sorprender, no tengo Delfos idea es qué la es eso. ciudad, Delfos es la ciudad, y justamente ahí se erigió el oráculo de Delfos, que era como muy famoso en lo Era que. famoso, claro. Eran los que adivinaban el futuro con Oh, ¿en las serio? sibilas. ¿Esto, Con las... esto es Claro, algo de mitología griega? Sí, Oh, sí, ok. sí. historia Histórico, es inclusivo, historia. es Me voy a ir a O sea, leer histórico. unos libros, creo. bueno, el oráculo de Delfos era muy importante para la sociedad griega en la antigüedad, porque de hecho las ciudades se regían por lo que decían los dioses a través de De las pitonisas. de las pitonisas, sibilas o oráculos. Claro. Es como, Este, perdón que te interrumpa, ¿eso es como lo que sale en la película de 300? Como en, no sé si la han visto. sí, bueno, Sí, de hecho, Ok. no tan frulas flotando, Sí, creo. Me imagino. pero sí frulan en cuanto a que las mujeres se sentaban los. sobre grietas donde salía amoníaco, que era el Sí, magma de la tierra. Sí. Entonces las minas o sea, en realidad deliraban por envenenamiento, no era entrenamiento. otra cosa. Y hablaban lenguas, que eran como la lengua de Apolo, entonces los que estaban al lado escribían, ¿no? Porque venían, le hacían preguntas y la mina hablaba cualquier cosa. Claro, era el pedo Y, místico. y claro, y los Oh, tipos wow. interpretaban, obviamente a su conveniencia a veces, interpretaban lo que quería decir. Eran grandes, todas las ciudades iban a rendirle culto a las pitonisas porque todos, iban los reyes importantes, los gobernantes, iban gente de Europa a preguntarle porque realmente tenía un peso en todo el tema de la fe del oráculo bastante importante. Todos los pueblos que no fueran enteramente muy católicos, ¿no? Porque obviamente los católicos no creen en eso, pero todos los pueblos más antiguos sí tenían toda esta cuestión de las adivinas. Bueno, en realidad, el tema de las adivinas Es cruza algo todas las mucho. culturas Sí, del mundo. exactamente. Es Exacto. universal. Transversal de varias cosas, sí. Claro, pero bueno, los más famosos, el que tiene más marketing, son los oráculos griegos. Entonces, toda esta historia, la historia de mi personaje, atraviesa Por ahí. toda esa temática. Y de hecho, la autora de los Canvas hace uso de Delfos, literalmente, porque hay un personaje que se llama Arques, que está relacionada con Ilías de Leo, que es el padre de Regulus de Leo, que es el caballero de Leo de los Canvas. Y parece que efectivamente fue la madre, o sea, tuvieron algo ahí y nació Regulus del resultado. Entonces, ella involucra mucho el tema porque de hecho muchos caballeros dorados van al oráculo a consultarle sobre el futuro de la Guerra Santa. De los guidance, que son los episodios extra de los caballeros dorados, ahí es donde, de hecho, todo el Gaiden, casi todo el Gaiden, parte del Gaiden de Aspros y todo el Gaiden de Sísifo
hablan del oráculo, porque están relacionados con el tema de Ilías, que era este hombre que estaba siempre en Delfos, porque estaba la mujer, digamos, pero no oficialmente. Y toda esa historia a mí me gustó mucho, entonces yo quería hacer algo con eso. Y bueno, ahí fue cuando nació Thais en el medio, que era un personaje de telón, pero después se convirtió en un personaje un poco más importante. Como sextante aparece en la gigantomaquia, que era asistente de Altar, y a su vez asistente Sí. del patriarca. Yo involucré esa idea, entonces dije, bueno, ella sería como la tercera en sucesión del santuario en caso de que maten al patriarca y maten al Altar, y entonces tenía esa importancia, era más un caballero más con habilidades más intelectuales y de adivinación. Pero en mi historia, Apolo la llama para hacer el oráculo. Entonces es toda la aventura de cómo ella deja una orden y va a la otra, y en realidad después se quedan las dos órdenes, me extraña ahí, y tiene un Sí, papel importante hasta que, como está en el Gaiden y en el canon de los Canvas, Aspros desaparece de Delfos. O sea, lo desintegra, literal, con su explosión a otra dimensión, los mata a todos, porque justamente el oráculo había dicho algo de él que él no quería que se supiera. Entonces dice, bueno, vamos a no, solucionar el Ásperos problema. no hace nada malo, ¿cómo crees? No, Jamás. no, Él, nunca en la vamos a vida. eliminar. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Hablo con los chicos o destruyo todo y nadie se entera de esta verdad? ¿Qué voy a hacer? Bueno, y en esa historia me eché a Thais, y Thais es quien se enfrenta a Aspros, y Aspros eventualmente la elimina, por supuesto. Pero bueno, ahí entró la historia. Por eso mi personaje caduca, digamos. O sea, tiene un principio y un Tiene final. un final, sí. De así muy Es una específico. crónica de una muerte anunciada. Mal, Vale. totalmente. La historia de Si tienen la Masanomaquia oportunidad, está. Sí, ¿mande? ¿Cómo? Si tienen la sí, oportunidad o si lo tienen como en una página, no sé si Wattpad o algo por el estilo, me encantaría que sí, me lo mandaran a ver si ambos lo puedo checar. Y igual lo puedo dejar en la descripción del Sí, video por si alguien lo quiere sí, leer, ¿no? sí. Sí, 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 sí. Después También te algo, lo. adelante. No, 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 sí, después te lo paso. No tengo drama. Te Ok, pasamos la sí, nota. me lo pasas, pero sí le recordaré. Algo que se me hace muy interesante ahorita en lo que me estabas contando es que saben mucho ustedes de los Caballeros del Uf, Zodiaco. Usualmente, aunque sea una persona que tiene un podcast o un canal, saben de la serie clásica, pero me están sacando la Gigantomaquia y me están sacando los Canvas Gaiden, lo cual, eso ya es otro nivel de conocimiento saintsellero, creo yo. ¿qué te puedo decir si te gusta algo? Lo consumís y lo exprimís y ¿Qué? sobre todo si escribís, porque cuando vos Sí. escribís no podés mandar frula porque sí, porque después vas a tener a los más, digamos, los que por ahí leen más que vos y van a decir, che, esto no pasó así, esto se contradice con. Entonces, uno trata de ser cauto y tratar de manejar al menos algunas de los pilares. O sea, si vos te querés basar en el anime, vas a tratar de basarte en todo lo que fue sucediendo en el anime, que sabemos que es incompatible con algunos eventos del manga. Entonces, uno también tiene como que elegir de dónde va a basarse. ¿De qué canon? Eh, ¿No? claro, exactamente. ¿Cuál va a ser tu fuente? Porque hasta pueden ser dos y descartás lo que no te interesa. Eso también se hace. Pero sobre todo si vos querés introducir, que hay algo que hace mucho Kurumada, es que introduce cosas de la mitología y no necesariamente de la mitología griega, toma cosas de hasta otras religiones. Entonces, eso te obliga necesariamente a leer todavía más. Entonces, no solamente lees la obra original, sabes qué es cuáles son los pilares que lo mantienen para que ese universo no lo alteres, si vas a querer, salvo que vos lo quieras, ¿no? Hay muchos que hacen universos paralelos, pero si es lo que a vos te interesa, como en mi caso, y vos tenés tus personajes que querés que estén en ese universo, y vas a tratar de tejerlo y pasarle el hilo por donde se pueda, como se pueda, y que quede lindo. Entonces, eso te obliga todavía a ser más cauta. Sí, También pasa por un tema de generar consistencia en las historias. Si también. vos querés que tu personaje tenga un trasfondo, por ahí no ser acompañado con las protagonistas de la historia, porque de hecho yo justamente tengo como una especie de alergia de hacerlos amigos de los protagonistas, porque no me da mucho, siempre me gusta hacer como personajes explotados desde otro punto de vista. Y tampoco generar protagonistas de la historia. O sea, hay mucha gente que ha creado sus caballeros de bronce, por ejemplo, sus generaciones Claro. de bronce y demás,
En mi caso no lo es, pero a mí me gusta más porque me gusta más el trasfondo. Entonces yo siempre, y creo, y Raine también hace lo mismo, que por eso también coincidimos mucho en armar, el modo de armar historias, es que buscamos consistencia. Y la consistencia significa leer, explorar, investigar cosas de mitología, cosas de historia, esto aplica a la época, o sea, en mi caso yo tenía que leer todo lo relacionado a la Grecia del siglo XVIII, entonces, no, perdón, XVII, porque es anterior. 17, Entonces, claro. tenía que leer todo el tema de, bueno, del iluminismo, de todas las corrientes políticas que había, porque a mí me interesaba realmente poner en un contexto verídico. Claro, O sea, histórico, claro. histórico un poco más sólido. También podés obviarlo, no es una Sí, cosa, una obligación. Pero a pero mí me gusta, bueno, no, te pero sale mi idea la es, ñoña de adentro. soy súper ñoña aparte con la historia, soy muy ñoña, pero aparte me gusta porque yo siento que les da un trasfondo como pies donde ponerse bien parado y donde pisar firme, y que es un personaje que no, y genero personajes que no tienen ningún punto flojo argumental grave en el sentido de que tienen sentido, valga la redundancia, a la hora de presentarlos como, bueno, no sé, es el no sé, en el caso del oráculo, o sea, yo sé lo que es un oráculo, cómo empezaron, dónde surgieron, qué hacían, qué no hacían. Obviamente lo adopté a los Senseiya, le puse la onda más fantástica, le puse el tema Claro. del cosmos y todo eso, pero sí la fundamentación desde cuándo existen y dónde están. Yo tuve la fortuna de viajar a Grecia, yo fui a Oh, Delfos, wow. me paré en los pies de Delfos, miré allá arriba y dije, este es el oráculo de Delfos. Ajá. Entonces, eso te ayuda mucho a generar como un propio headcanon que te genera mucha más facilidad a la hora de desarrollar la historia y de hilarla, porque tenés como una base en la cual apoyarte. Para mí, yo admiro a la gente que puede inventar todo de cero y no tiene nada que ver con nada y que queda bien, porque de hecho hay Claro, muchas historias sí. así. Pero no es mi caso, pero a mí me sirvió mucho apoyarme en todo eso y sobre todo porque lo mío es súper histórico, y entonces es como, y terminada, es terminado, o sea, es como fue la historia entre qué pasó, no es que está en el presente y puedo chamullar y decir, bueno, ahora porque, no sé, a ver, había caballos y carretas, no había autos, entonces yo tenga como, cuánto llega, o sea, calculaba la distancia en Google Maps de cuántas horas iba de Atenas a Delfos por caballo Por y en caballo, carreta, sí, de a pie, porque no existían los vehículos de otro tipo. Entonces, sí. todos esos datitos que son súper ñoños te ayudan y cuando escribís te lo imaginás mejor y decís, claro, tiene sentido de que el tipo fuera a caballo 3 horas, se bajara, caminara 2 horas y se quedara a dormir en el medio y después siguiera viajando. Y no Pero hizo todo el recorrido. ¿quién se mueve a caballo si puedes moverte a la velocidad del sonido? Ah, Pero bueno. Pero convengamos si no que querés ser descubierto, Ah, claro, bueno. tenés que ah, mimetizarte con el mimetizarte con entorno. la sociedad. Sí, eso Descubrí es una cierto. raya que pasó a la velocidad del sonido. No, pero qué padre, qué súper suave y qué bueno que están tan inspirados esos proyectos. Ah, fanfics, pues sí son fanfics, Sí, ¿no? sí, sí, Son son Ah, fanfics, sí, son sí. fanfics. me interesa saber sobre sus cosplays de ustedes, ya Ah, que eso no lo ambas es algo terminamos en de lo que decir. participa. De hecho, Raidne, si no me equivoco, en tu handle de Twitter dice Sí. algo de Shunli. ¿Qué dice? Ah. Ah, Pero pasa Shunli que, Holic. perdón, Raine es una de las cosplayers de Chun-Li más conocidas del país. ¿En serio? Sí, señor. creo que fui la primera, o sea, Y modestia fue la aparte, primera, fue la primera, fue porque, la primera y para mí es la mejor, pero no, pero sí, porque yo la quiero mucho y aparte ella es la fan ejemplar de Chun-Li, tipo la chica que te hace todas las versiones, todos los trajes, en la casa tiene toda la colección de muñequito, cosita, todo chuli, chuli, ah, chuli, bueno, chuli, eso chuli. sí, una de mis Y sí, pasiones, o sea, Sensei es una pasión, pero la Chun-Li otra y, es Chun-Li. y Street Fighter, y eso sí, yo soy. Yo me Se volvió atreveré a como una decir, cosplayer experta de Chun-Li, ella. Para mí es como la experta, la experta, la experta, la experta. yo me atreveré a decir que también eres la mejor Shunli del país. También porque no conozco a ninguna otra, pero, No, lo que pasa es pero que, probablemente sí lo eres. hablando del tema del cosplay, acá en Argentina, no sé en México, pero acá en la Argentina los eventos así masivos, de eventos así de cómics y manga y anime, arrancaron a fines de los 90. Fines, te estoy hablando
ya más fines, tipo 97, 98. Y yo con el cosplay arranqué en el 99. O sea, ya habían habido 3 eventos. Y, y había los primeros obviamente eran, no sé, chicas que eran modelos que les pagaban para que fueran, no sé, vestida de la Mujer Maravilla, o sea, lo más clásico. Y después la gente se empezó a copar. Y en esa oleada, cuando empieza a meterse más el anime dentro de los eventos, yo dije, che, yo quiero hacerme un cosplay, ¿qué puedo ir? Y a mí en ese momento estaba muy enganchada con con el Marvel vs. Capcom, con Street Fighter. Muy bueno ese juego. Y dije, voy a ir de Chun-Li, porque era el personaje que elegía siempre. Y bueno, nada, se me metió muy en la cabeza y de hecho, bueno, ininterrumpidamente hice, pero un montón de versiones de todos los trajes. Me faltan, ponerle que te diga 3 trajes en total de los que han salido, bueno, pero sí he hecho En los cuales muchos. estás trabajando, asumo, ¿no? Ahora no. Ahora estoy haciendo uno de Senseiya, pero Oh, dejé a Chun-Li un poquito de ¿qué lado. tipo de caballero es ese cosplay? Es un caballero de la Orden de Atena. No, pues Bueno, puede ser, no nomás Tenés, uno sé, de tenés 88, ¿no? Fácil. 88 chances tenés. No, ella sí, Raine es cosplayer hace mucho más tiempo que yo en el tiempo, No, digamos. arrancamos casi juntas, ¿eh? Porque yo vi una Sí, foto tuya no. en una revista. ¿En Bueno, pero serio? eso fue una vez, Bueno, y porque, 10, o sea, pero ella, te digo en continuo, vos hiciste más en claro, continuo. es Yo verdad, no. tenés razón. Yo hice una vez, mi primera aparición en el cosplay fue en el 2000, en un evento. Tenía, tenía 15 años. No se decía cosplay, era tipo No, ir ir disfrazado disfrazado. de. Y me acuerdo que me hice cosplay de una serie injunable que era Mamono Yoko Hunter, creo que se llamaba, porque me Estaba gustaba el dibujo. buenísima. Estaba Bueno, pero buenísima. era re de culto, no la conocía Sí, nadie. eso es verdad. No Nadie la conocía reconocía el nadie. traje. Sí, eso es verdad. Y fui con unos amigos y la verdad que la pasé súper bien y fue una linda experiencia, pero bueno, después fue una experiencia tipo, vamos a salir una vez y después pasaron como literalmente Toda tu 2000, carrera. pasaron 10 años, y en el 2010 recién empecé, ahí me enganché con una serie que se llama Getalia, que es de los países de anime, bla, 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 y ahí ¿Empezaste a empecé, hacer cosplay con sí, Getalia? con Getalia, hice de Mirá. Ucrania, hice de Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me enganché y empecé a hacer reuniones, empecé a ir a eventos y demás. Y eventualmente me reencontré con Senseiya gracias a los Canvas, porque Senseiya también lo había dejado de lado después de la infancia. Y empecé a releer los Canvas, un amigo me pasó los mangas que los estaba editando Ibrea acá en Argentina. Entonces todavía estaba inconcluso la serie, estaban sacándolo y me recontra enganché, los busqué por internet y seguí leyéndolo y me recontra enganché. Y ahí me reenamoré de Senseiya, realmente, me hizo volver a Senseiya, literal. Volví a ver la serie, volví a leer el manga, todo. Y en el medio estaba haciendo mucho cosplay y empecé a hacer cosplay de personajes de los Canvas. Hice a Sasha, hice a Hope, hice a Hakurei, hice a Cardia con armadura, sin armadura, hice al Bafika sin armadura, hice a ¿Cómo es Alpafica sin armadura? ¿Es con su traje de santuario? ¿O? claro, el saco y la camisa con el pañuelito, que es re sexy. Hice muchos teams. Hice de Violet de Behemoth, que es Oh, Violet está bien ¡Ay, el qué padre. espectro. bueno! Esa estaba Eso esa no la estaba había buena. visto. No es para tirarme flores, pero estaba buena. Y te las Fue avienta la de flores. armadura que me ayudaron a hacer, porque esa no la hice yo, la armadura. La de Cardia, que la placa completa dorada, sí la hice yo. Sí. Pero ya cuando hice a Violet, yo sabía hacer effects, entonces me hice todas las cicatrices que tiene Violet en todo el cuerpo, me las hice literal. Qué buena onda. Y bueno, la peluca también me ayudó una amiga, y creo que hice muchos teams, siempre iba con una o dos que me hacían el aguante, de los Canvas, no siempre los Claro. Canvas, me decían la loca de los Canvas porque estaba todo el tiempo con cosplay de los Canvas. ¿Y qué más hice de los Canvas?
Hice un montón, pero bueno, Hiciste creo que Yaka para un corto. hice de Yaka hice de Yaka para el resumen de Soul of Gold de Naya de Dragón, que está en su canal. Fue como un casting de un montón de cosplayers de fan de Senseiya, y yo hice de Yaka, hicimos la interpretación de Soul of Gold tipo live action, con todo el staff, con todos los efectos, y yo era Yaka de Virgo, que tuve mi combate, todo en su momento. Fue maravilloso, la pasé súper bien. Y además, a mí me gusta Saga. Y cuando me dijo, no, ¿querés hacer de Yaka? Y yo, no, ¿por qué Yaka? No, Creo que es la porque decisión Saga. correcta. pero Saga está ocupado. No, bueno, cuestión. Estuvo muy bien. Creo que la gran mayoría de mis cosplays pasaron por Senseiya, casi todos. Hice videojuegos también, hice Sombre de Overwatch, hice a Matista de Steven Universe, hice hasta a Hyperius Condescension de Homestuck, que eran los aliens con los cuernos largos y qué sé yo. Después hice poco de superhéroes, de personajes occidentales hice pocos, de cómics. Creo que de Jojo también, me parece. De Jojo, de Lisa Lisa. De Lisa Lisa, sí. Lisa, las dos versiones, la de la PlayStation y la versión original, que es la del enterito azul. Jojo también es tan divertido hacer cosplay de Jojo, es tan divertido por el tema de las poses y la exagerado, me imagino. todo el maquillaje, es como súper loco. ¿Estás hablando de JoJo's Bizarre Adventure? O... Sí, señor. Okay. Sí, señor. Okay. De Lisa Lisa, que es la madre de Joseph Joestar. Porque una amiga me dijo que me parecía mucho físicamente, o sea, la cara, la expresión, y me dice, si vos te maquillás como Lisa Lisa, quedás igual. Y yo dije, no, y lo hice la prueba y dije, uy, sí, es verdad. Tiene razón. Y ahí me puse a coser el cosplay y bueno, la verdad que la pasé súper bien con ese cosplay. Y ¿qué más hice? Hice muchos, hice como más de 30 cosplays, no me acuerdo todos ahora mismo. Wow. Sí, hice muchísimos. Pero bueno, y ahora estamos, después de un bache enorme de tiempo, por pandemia, por la vida y por lo que sea, estamos volviendo de a poquito, ya algunas cosas volví a hacer fotos con algunas personas que ya tenía, y bueno, y está lo que... Hay un proyecto. Para dar una pista, es un remake de un cosplay de Senseiya que yo ya había hecho hace muchos años. Sí. Es cierto, vos lo habías hecho. Sí. Yo hice cosplay de Senseiya, hice hace mucho tiempo, o sea, hice Chun-Li, y mi segundo cosplay, por ejemplo, fue de Marín. Mi tercero, perdón, porque eran dos versiones de Chun-Li, las que había en ese momento, era Alpha y la versión del juego, y el tercer cosplay que hice fue el de Marín. Después de Marín vino, creo que sé yo, Pandora, Artemisa. Y también hice Artemisa, yo también. Ahora que me estoy acordando. Sí. Artemisa, y después hice la versión. ¿Ustedes se acuerdan que al principio, o sea, en el 2000 y poquito, salió un artbook de un estudio coreano que había hecho, era la primera vez que se veían las versiones genderbender de los Caballeros Dorados? Bueno, entonces yo tomé esa y me dice, voy a hacer de Afrodita. Y la rompí, y me fui con una flaca que se llama Melina, que hizo de Doko de Libra, pero una versión muy de ella. Y entonces la rompimos porque nadie había hecho nunca hasta ese momento a las versiones genderbender de los Caballeros Dorados. Entonces fue como, qué padre, ¿eh? Estuvo muy bueno. Sí, pero como yo no sabía mucho de armadura, pues yo ya me había lanzado, por ejemplo, la de Marín, la había hecho con goma eva, pero no sabía las magias de la goma eva. La hice dije, bueno, este material me parece que puede llegar a servir. ¿Pero hiciste con la armadura de águila o Marín con su... Con la armadura. ¿Con la armadura? Con la armadura, pero, claro, a eso es a lo que iba. Yo usaba la goma eva en ese momento para hacer cosas tipo craft. Entonces dije, bueno, hago la hombrera con esto, hago el collar con esto, porque no era como el cartón que se rompía, pero no sabía que le ponías, no sé, plasticola y le podías sellar los poros y después lo podías pintar, o sea, así como venía. Y la parte de arriba tenía un top azul, que era de mi mamá. Y que bueno, me pongo esto como si fuera o sea, no estaba bien, pero para la época era como bastante bien resuelto. ¿Qué dices? Me veía igual.
Y en el momento, no, tampoco soy tan, no, pero en el momento dije, bueno, zafa. Con esto. Zafa era como bueno, sí, podrías funcionar. Como que sí Em, entrené a ella. claro. Claro. Y después, no sé, creo que hice otro personaje más de Senseiya. Y como que ahí terminó, creo que el último fue el de Artemisa, y después volví más para el palo del anime, etcétera. Pero hubo una seguidilla de cosplays que fueron solo Senseiya en esa época. Qué padre, qué suave. Tienen bastante experiencia en varias cosas, lo cual se me hace muy interesante. Sí, sí. Uf, Sí, Sí, andan en porque todas de hecho partes. te genera, aunque no lo creas, todo tiene que ver con todo y todo coordina con todo y a veces la experiencia de una cosa la aplicas a otra, o sea, artísticamente hablando, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, el tema de, a mí me pasa súper loco, ponerme la armadura dorada entera de Escorpio y caminar con eso. Yo dije, ah, no, ¿cómo hacían estos chabones? La Dije, de no, Cardia, no ¿verdad? puedo. Me dijiste. Sí, la de sí. Cardia, tipo, no puede, o sea, claro, porque uno dice, ah, los movimientos y qué sé yo, hace una pose con una armadura de placa completa, ¿no? No, es muy difícil, es muy difícil. Está bien que está, obviamente que estamos hablando de píxeles y personajes ficticios, ¿no? Pero si uno lo quiere llevar un poco más a la realidad y decir, bueno, ¿cómo se ve tipo vestido? Y también mismo las Pandora's Boxes, para que entrara una armadura decente, tiene que ser muy grande. Entonces, cargarla en la espalda, digo, ah, con razón entrenaban todo el tiempo estos chicos. Es como, la Pandora Box está pesadita. Y, Y y, y eso esas que es de cosas, FOAM. y eso que es de foam y de cartón. Pero quieras que no, hay ciertos detalles que después se te quedan como en el inconsciente y vos de alguna manera lo aplicás a otra cosa y esa cosa la volvés a aplicar. Entonces yo creo que los que podemos hacer varias cosas y tuvimos la suerte también, porque se requiere un poquito de suerte, tener la posibilidad de hacer cosplay y de conocer gente buena, copada, que también te ayude a hacerlo, tener más o menos dentro de una comunidad que es bastante compleja la de los cosplayers porque hay de todo, pero yo tuve la fortuna de siempre de arrimarme a gente, bueno, como Raidne y como otras amigas que siempre fueron como muy, muy copadas con el tema de esta cosa de la solidaridad del cosplay, de ayudarnos con los materiales o de darnos tutoriales entre nosotros para ver cómo se hace tal cosa, cómo se peina tal otra, cómo se corta, cómo se pinta, bla, bla. Los que tuvimos la fortuna de hacer todo eso, yo creo que pudimos, no sé, como hacerlo más integral. Y creo que eso se Claro. refleja en las cosas que hacemos. Sí, a Sí, mí me parece. esa especie de sentido de comunidad, ¿no? De que Claro. compartimos el conocimiento, compartimos lo que sabemos, Es como etcétera. que, hey, no sé pegar esto, ¿cómo le hago? O, Claro, hey, ¿cómo hago sí, para sí, sí, detallar este pedazo de la armadura? Qué así suave. es. Yo lo que he aprendido de cosplay, como no tengo otras personas que lo hagan, es por medio de YouTube. Claro. Bueno, Y yo creo que no sabés lo he que aprendido muy bien. hace muchos años yo tenía un foro que se llamaba Cosplar, que era Cosplay Argentina. Arranca como una mailing list en un evento en el donde todavía no había foros, o sea, estaban de moda los foros en ese momento, no había redes sociales. Entonces, bueno, funciona con una mailing list y después con el tiempo se arma el foro de Cosplar. Y duró muchísimo tiempo y estaba buenísimo porque justamente la finalidad del foro era esa, ayudarte con los que ya iban o compartir fotos de los eventos, que muchas veces nadie tenía, no todos teníamos celulares con cámara que en ese momento no existían, creo. ¿Qué año era? Cosplayar nace en el 2001, pero el Oh, foro hace se tiempo. arma en el 2003, por ahí, que recién empezaban las cámaras digitales. Pero eran Entonces, pequeñas, la verdad, era muy poca la gente que en realidad lo tenía, creo yo. claro, exacto. Claro. Entonces el foro surge como algo para ir publicando lo que habíamos sacado. Y después, cuando aparece Facebook, obviamente ya el foro medio como que quedaba obsoleto. Y yo lo abandoné por otras razones, ¿no? Pero era como, a mí me llamó mucho la atención porque era un foro que lo citaban mucho y vos decís, che, y pensar que yo lo armé juntando mails de la gente que iba con cosplay en un evento, ¿me Qué entendés? suave, ¿eh? Y nada, ahí te quedan esas cosas. Y es como dice Gala, vos ya armaste algo en el pasado y en el futuro lo aplicás, pero porque es la misma lógica. Sobre todo si te Claro, funcionó. exactamente.
ustedes que tienen, por ejemplo, que me están contando que han hecho cosplays, no nomás de Saint Seiya, sino de otras cosas. Sí. Por ejemplo, estamos grabando esto, es el 9 de mayo. Hoy es el día oficial de Goku, que por ejemplo, para mí Sí, es una serie que me gusta mucho de Dragon Ball Z. Para ustedes, ¿qué otra franquicia, qué otra serie se acerca o quizás pasa su gusto, su amor por Saint Seiya? bueno, yo creo que ya lo mencioné y era Street Fighter. Street Fighter. Para ti, En Street mi, Fighter. es complicado, pero yo tengo etapas. Bueno, Yo también tengo pasa etapas. eso. Sí. Hoy En en su día, momento, hoy, Getalia. Es como que mi serie main, pero en su fíjate que momento no la yo con conozco. Axis Power Getalia, en No, realidad se llama World Series Getalia ahora, porque cambió. Mm. Es sobre países, son países en forma de personas que claro. O tienen sea, sus que me estabas cosas comentando históricas. de Ucrania y que fuiste Eso, Finlandia, son o ¿qué otro país? exactamente. Sí, ok. Ucrania e Irlanda, sí, Irlanda, sí. perdón. Sí, sí, sí. O sea que ahora el autor tuvo un hiatus muy grande, como de 10 años casi, y no había hecho nada. Y el año pasado empezó a republicar todo el manga y salió el anime, cosa que le sorprendió a todo el mundo porque nadie sabía que iba a salir. Entonces explotó todo otra vez y ahí fue cuando yo volví, porque dije, hey, mira quién está de vuelta. Pero bueno, en su momento, para mí, mi serie capital, aparte de Senseiya, que conocí el anime por la serie, fue Sailor Moon. Órale, padre. Sailor Moon Tal y cual. Senseiya eran como para mí, eran la pareja Hermana, en sí. series, ¿no? La pareja que me complementaba todo el lado femenino y el lado masculino, siendo que los géneros en Japón, bueno, son tienen estratos muy específicos, ¿no? Che, Gala, ¿vos Este, hiciste cosplay de algo de Sailor Moon? ¿Sabes qué no? Bueno, Nunca, no lo mencioné, yo creo que de nunca. Sailor Moon, personaje de lo que más cosplay hice, e hice varias versiones, es de Sailor Júpiter. Oh, suave. Así, sí, Ah, sí. sí, Tuve sí, sí. varios teams, estuve en varios teams. De hecho, fue el primer teatro cosplay que hice fue con un team de Sailor Moon hace ya muchos años, de 2007. Y después tuve otro team de Sailor Moon. O sea, siempre estuve en teams, ¿no? O sea, cuando hacía cosplay de Sailor, generalmente era porque hacíamos una presentación. Pero mirá que lo mencionas, me llama la atención. Nada, eso. Sí, sí. Déjate pregunto algo a ti, Raidme. Dijiste que te gustaba mucho Street Fighter. Sí, ¿Estamos incluyendo la película de Van Damme? no. La Jean-Claude Van En Damme. realidad, y menos, mira, te digo la verdad, esa película me gustó más que la de Christine Creo. Christine Creo que era. La de La reciente de patitas de Chun-Li, ¿verdad? pollo. La patitas sí. La que hacía de Lana Lang, bueno, esa película es horrible. Pero tan horrible que te soy sincero, no la pude volver a ver. O sea, la vi una vez y fue suficiente. Y no la quiero volver a ver, nunca más. En cambio, la de Van Damme, no sé si es por un gusto nostálgico, consumo irónico, pero cada tanto la he vuelto a ver, ¿eh? Era como que me traía simpatía, tenía muchos easter eggs, en fin, nada, detalles. Ok. Ahorita, pues ya nos estamos acercando al fin, pero sí tenía una pregunta que me llamó la atención sobre el podcast específicamente de ustedes. Y Sí, es que Sí. en el pasado, y yo no veo que esté mal, pero bueno, en el pasado a mí me han dicho cosas, la verdad, como gente que mira videos y yo digo, la 12ª casa, la de Virgo, ¿no? O sea, la 12ª casa, la 11ª casa, sí, porque me dicen, pues no está bien dicho, o no, es la 12ª, ¿no? claro, Casa. ¿A exactamente. ustedes Sí. alguna vez les han dicho algo por el estilo? Sí, por Sí, supuesto. sí, 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 fue una de sí. las primeras cosas que nos ¿Por señalaron. qué se llama la 12ª casa? ¿Por Sí, qué total doceava? Si en realidad es es la casa tata, 12 o la es la casa duodécima 12, cosa. duodécima. Pasa Y que, bueno, porque quisimos es como los caballeros de conservar, Junini. ¿Por qué le ponen Junini si es claro, Géminis? Y porque Junini se dijo en el doblaje. Nosotras nos abstuvimos a lo que escuchamos en el doblaje. Claro, lo cual, Es de claro, lo hecho, dicen mismo. en Saint Seiya. Exacto. claro. Entonces, nada, también en parte sabemos que si bien no es correcto, digamos, gramaticalmente hablando,
es un poco como conservar el espíritu digamos, dentro del lenguaje de Senseiya, porque Sí. Senseiya tiene su propio lenguaje también, más allá de los errores de traducción o lo que sea, tiene su propio lenguaje y que genera una mística que realmente si la reemplazamos por otra cosa se pierde totalmente el chiste, pero totalmente desaparece el chiste. Si vos decís la 12ª casa y vos focalizás en Senseiya, vas a decir, la de Piscis. Sí, así es. Directamente, o sea, ni lo pensás. O que te suena, pero claro, obviamente no es correcto, de hecho, no me acuerdo, creo que fue, no sé si en el segundo o en el tercer programa que alguien tiró o nos preguntó. No, terminando la primera temporada. Alguien que descubrió el canal, el primer comentario que dejó fue respecto del nombre. Eso fue tipo, ¿por Igual, qué 12ª? Yo sospecho que la persona que lo comentó, no estoy segura, pero probablemente es de España, porque en España sí son como mucho más prolijos con respecto de cómo se nombran las cosas. Es posible, ¿eh? Entonces, a ver, todo bien con España, pero Latinoamérica tiene mayor cantidad de personas, y todos vimos el mismo doblaje y todos entendemos a qué nos estamos refiriendo. Sorry. Es como, lo siento. Digo, honestamente, en mi opinión, la gente que se ofende o que se molesta cuando alguien dice eso, creo que ocupa mejor hacer otras cosas, ¿no? Pero usar su tiempo en otras cosas. No voy a discutir por eso. Si a tu perro le querés poner Firulais, estás en tu derecho, es tu perro. Claro. Pero sí se me hizo muy suave y de hecho me di cuenta y llevaba tiempo queriéndoles preguntar si alguien ya les había dicho algo por el estilo, porque a mí me han dicho varias veces y no importa, lo sigo diciendo yo, 12ª casa, la de Piscis, ¿no? Y la gente entiende. ¿Viste? Sí, no hay problema. La realidad es que es parte de la mística, fin, esa es toda la respuesta que uno podría darle. Y, no, pero en realidad no es correcto. Bueno, anda a preguntarle a la RAE por qué dice Manises y ya, qué sé yo, no sé. Acá a mí me dijeron 12ª, yo me crié con 12ª y va a ser 12ª. Ya todos entendemos qué significa. No hay que hacer un gran científico para darse cuenta que en realidad estamos respondiendo al fandom al que pertenecemos. Tal cual. Que es parte del juego decirlo como se decía en la serie, porque es lo que identifica, porque se trata de un símbolo identificatorio, nada más. Pero bueno, en realidad, excepto ese comentario, me acuerdo de esa vez, la gran mayoría lo casó de una y fue como, sí, es la 12ª, y de hecho nos dicen la 12ª de cariño, nos dicen la 12ª. Claro. Las chicas de la 12ª, y quedó las chicas de la 12ª, deberíamos tener una remera, de hecho. Ya a esta altura. Tendremos que pensarla. Las chicas de las 12ª. Yo creo que va, Muy bien. Yo encargaré una. Yo creo. Yay. La usaré en algún video. Pero bueno, Raine, Galatea, muchas gracias por acompañarme. Esta ha sido una conversación que la verdad me la ha pasado muy bien. No alcanzamos a tocar todos los temas que a mí me gustaría, sin embargo, me encantaría tenerlas de vuelta en algún momento si es que aceptarían la invitación otra vez. Por supuesto. ¿Cómo no? Quizás parte en algún momento. Parte 2, desde luego que sí. Parte 2 y seguimos La 12ª hablando. parte 2. La 12ª parte 2, ahí está. Así es. Bueno, muchas gracias. En realidad, esto fue un gran placer y me da mucho gusto por fin poder haber platicado con ustedes. No, muchas gracias a vos por la invitación y por la buena onda, ¿no? Claramente. La mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y te esperamos y obviamente, nada, seguimos en contacto para segundas claro que sí. partes. ¿Algo más que les gustaría decir? ¿Algo más, un plug que les gustaría decir antes de dijimos terminar? tantas cosas que... Claro, creo que dijimos ¿dónde todo. la gente encontrarlas, por ejemplo? Nuestras redes, eso. Justo iba a decir nuestras redes. 12ª Casa está en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Twitch, sí. Bien. Twitch. ¿Y me estoy olvidando de algo, Raine? No. Creo que yo las escucho en Google Podcast. No sé si ya lo dijiste. Sí, lo que pasa es que sí, está bien. Es que está todo relacionado. No, estamos en varios sistemas de podcast, pero sí. Y creo que esa está. Bueno, mis redes son en Instagram, Galatea de Negro, que es la que más uso. Ahora estoy mucho en Twitter también, que mismo Galatea de Negro, así como mi nombre es Galatea de Negro, o sea, la D y negro.
aparte de cosplay, soy ilustradora, de hecho estoy trabajando con comisiones ahora mismo, estoy entre una comisión y la otra, entonces también estudio mucho con eso, soy ilustradora, soy fanficker, por eso escribimos la historia de Thais, y bueno, después comparto de dónde está la historia de ella, al que les interese leer, de la historia de origen del personaje, y bueno, hice mucho arte de ella, así que la van a encontrar enseguida porque todos mis avatares está ella, pelirroja, con el pelo todo ondeado, grandote, con ojos grandes, y van a encontrarla enseguida y Yo se la he van a visto, está aburrir. muy padre. Gracias. Se van a aburrir de verla, Thais. pero sí, ahí está toda mi historia. La historia la tengo en fanfiction.net, que también, bueno, en mis redes hay links para llevar a la historia porque también la tengo organizada. Y eso sería todo de mi parte. ¿Y Raine? Bueno, yo tengo las redes como fraccionadas. Si quieren, digamos, toda la parte, todo lo que esté relacionado con Senseiya es Amazonomachia 1, que ese es el nombre del fanfic, ¿no? O sea, Amazonomaquia vendría a ser la pronunciación. Eso sería Twitter, Instagram y hasta hay una página en Facebook. Ahora, ¿quieren ver cosplay? Para cosplay búsquenme como Bichun-Li, o sea, como B corta, y es como un anagrama de Vic, que es mi nombre, Victoria, y Chun-Li, obviamente es Bichun-Li, y estoy en Instagram y en Facebook con ese nombre, y en Twitter me encuentran como Vixun con X. Perfecto. Claro que sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias y espero que pasen una buena noche, ya que para ustedes es un poco más tarde que para mí. Está todo más que bien. Pero bueno, espero tengan un excelente día y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.